Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de Alumnae, el segundo año en el que nos encontramos a través de estos medios. Y gracias por participar a todos, especialmente, bueno, gracias al Vicerrectorado de Estudiantes y todas las personas que han estado implicadas en organizarlo, a nuestras estudiantes, Claudia y Dina, que os hablarán a continuación, y a nuestro egresado Alejandro Chicavilla, que participará en último lugar. Así que muchas gracias a todos y espero que esta sesión os sea de utilidad para desde ya orientaros hacia vuestro futuro profesional más próximo, porque nunca sabemos dónde terminaremos, pero es importante los comienzos. Yo sé que nuestros colaboradores lo han preparado todo con mucho cariño y espero que así os sea de útil. Al final tendremos una posibilidad también de preguntar a través del chat y os invito para cualquier cuestión o duda que podamos resolveros que participéis también a través del chat. Y simplemente pues deciros para los que estáis estudiando ya medicina que creo que es importante empezar a ver qué es lo que vamos a hacer en un futuro, porque todo eso nos puede abrir también no solo el campo de trabajo, sino nuestra forma de cómo ejercer la medicina. La medicina cada vez, viendo las necesidades que tiene nuestro entorno, debe de ser más global, más social, más comprometida. El médico ya no solo tiene que participar en ver y curar enfermedades, sino intentar prevenirlas y ayudar para que todo el mundo, este mundo global, sea realmente global en todas sus facetas, incluso en la asistencia sanitaria. Y para eso necesitamos el compromiso de todos. Una parte muy importante que hasta ahora pues no se mencionaba mucho en la medicina, como os digo, es la parte esta social, pero además la influencia de todos los determinantes de salud, como puede ser el medio ambiente, nuestro entorno, nuestra educación, sobre nuestra propia salud. Cada vez el médico tiene que tener una formación más completa y más amplia, e igualmente nuestras salidas profesionales hay también que encauzarlas hacia otros ámbitos que hasta el momento no nos planteábamos, pero que son fundamentales. Así que yo espero que a partir de hoy, pues todos nuestros horizontes se nos abran también en esa visión de cuál va a ser nuestro desarrollo profesional, con la intervención de las compañeras y cualquier cosa que queráis pues comentar a través del chat. Así que muchísimas gracias y yo ya no hablo más, creo que a quien hay que oír es pues a nuestros ponentes de hoy y adelante pues Claudia y Dina. Muchas gracias a todos y estamos aquí pendientes de vuestras preguntas. Hola, soy Dina. Y yo soy Claudia. Y somos estudiantes de medicina. Ella está en quinto y yo estoy en cuarto de medicina. Pues bienvenidos para empezar a estas jornadas. Muchas gracias por invitarnos para daros esta charla y nada, que queremos hablaros de lo que es un poco entrar a medicina aquí en la Facultad de Málaga. Pues nada, primer paso, el primer paso pues sería entrar a medicina, ¿no? Hacer la selectividad, muchos habréis cogido ese camino y pues queremos dividirlo como en dos planes, plan A y plan B. Tenemos el plan A, del que voy a hablar yo ahora, que es hacer selectividad, sacar una nota y entrar a la carrera. En mi caso, yo no tenía nada claro entrar a medicina. Simplemente sabía que iba a hacer selectividad y ya dependiendo de la nota que iba a sacar, pues ya elegiría pues en ese momento la carrera. Pues nada, salieron las notas de selectividad y vi que sí que me daba para entrar a la carrera. Entonces, del tirón elegí Málaga porque siempre me ha gustado esta ciudad, me gusta el clima, me gusta todo y la gente y nada, decidí estudiar aquí. Tampoco tenía mucha idea de cómo era la facultad ni comparándola con otras facultades de España. Pero nada, que no entré en la primera adjudicación, no entré en la segunda, pero entré en la tercera y ya está, entré a medicina.
a veces pienso que todavía no me lo creo, pero aquí estoy. Y quiero hablaros también de esto de las adjudicaciones, que seguramente ya habréis habréis escuchado hablar de ello. Pues hay como 4 adjudicaciones oficiales, una es en julio, puede ser, otra a mitad de julio, a mitad de julio y 2 en septiembre. Y 2 en septiembre. Y ya luego hay como unas adjudicaciones extra que cada uno lo llama de una manera, unos lo llaman repesca, otros lo llaman de reclutas. Sí. Y nada, hasta el 30 de octubre que entra la última persona y esa sería la nota de corte. Y la verdad que ese sería el plan A, que sería como una manera directa para entrar a la Facultad de Medicina. Luego yo vengo a explicaros un poco el plan B, que fue mi caso. Yo quería hacer medicina desde pequeña. Tú me preguntabas qué quería hacer y yo digo, quiero ser médico. No sabía lo que era ser médico, pero era lo que quería. Hice mi ESO, mi bachillerato, saqué muy buena nota, pero en selectividad no saqué la nota suficiente. Entonces, claro, tú cuando tienes una expectativa y no la cumples, dices, ¿qué hago? Porque estás perdido. Realmente en muchos institutos no te dicen qué hacer después. Entonces, lo primero que hice fue un poco informarme de qué caminos podía tomar. Y vengo un poco a explicaros también esto, porque es una cosa que en ese momento a mí me habría encantado conocer. Y hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí y no sabe qué hacer, está perdido. Entonces, lo que yo hice en mi caso fue repetir selectividad en septiembre, porque digo, vale, es verdad que estamos muy cansados, estamos agotados, pero realmente ahora es cuando más fresco tenemos el temario. Entonces yo la repetí y me fue muy bien, saqué ya la nota para poder quedarme en medicina aquí en Málaga. ¿Qué pasa? Que yo durante ese año que había entre hacer la primera selectividad y entrar a medicina, no quería estar en mi casa sin hacer nada, porque tampoco no lo veía una opción para mí. Entonces decidí probar una carrera, que es otro camino que sigue mucha gente. Hay gente que dice, no he llegado a medicina, a lo mejor voy a repetir selectividad, pero voy a darle una oportunidad a otra carrera. Por ejemplo, una carrera de ciencia de la salud. ¿Por qué de ciencia de la salud? Porque realmente después te pueden convalidar algunas asignaturas, que eso después te va a facilitar un poco el día a día en primero de carrera. Por ejemplo, en mi caso yo hice enfermería, empecé enfermería en Málaga, cogí Málaga porque soy de aquí, entonces para mí era lo más cómodo y básicamente estuve durante un año haciendo algunas de las asignaturas que están en el plan de estudio de enfermería, que luego después a lo largo de la carrera se pueden ir convalidando y es un poquito de peso que te vas a ir quitando. Otras opciones, por ejemplo, es hacer fisioterapia. Fisioterapia es la que más recomiendo y ojalá de verdad nos informasen sobre esto porque es una carrera de la que te van a convalidar bastantes cosas. Y eso no lo sabemos hasta que entras en medicina y dices, que esto pasa. Pero bueno. Y luego después, otra opción que hay para la gente que a lo mejor no le gusta otra carrera, no quiere repetir selectividad y tampoco tiene muy claro lo que quiere, es hacer un grado superior. Sobre todo un grado superior que esté relacionado con una conciencia de la salud, como por ejemplo higiene bucodental o radiodiagnóstico. Porque básicamente te van a dar una pequeña formación que después te va a servir en la carrera y con la nota del grado esto equivale a tu nota general en la selectividad, es decir, aparte de lenguas, matemáticas, y ya luego repites solamente la específica en selectividad y conseguirías la nota para pues, entrar en medicina o en otra carrera que estéis pensando. Y básicamente esos serían un poco los dos caminos que hay para entrar a medicina. También hay mucha gente que hace una carrera, por ejemplo, enfermería o oficio, la que sea, y luego con su nota de la carrera, cuando acaba su carrera, se mete en medicina, que eso ya sería otro camino más largo en caso de que también estéis interesados. Y nada, cualquier duda sobre este tema nos podéis ir preguntando y al final de la charla os contestaremos a las dudas que ya tenemos algunas. Bueno, el siguiente punto es ya entrado a medicina, estamos en medicina, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Lo más normal del mundo es entrar muy, muy desorientado, muy perdido y no sabes ni a dónde tienes que ir, ni qué tienes que hacer, nada. Y aquí os vengo a explicar una ventaja que yo creo que es algo bastante bueno que tiene aquí, que tenemos en nuestra Facultad de Medicina en Málaga. Bueno, hay otras facultades que también lo tienen en la UMA, pero creo que a nivel de España no creo que todo el mundo, todas las facultades lo tengan, y es
una asociación de orientación que tenemos aquí, que en nuestro caso se llama Dr. Go. Go, pues, es Grupo de Orientación Universitaria. Al final os pondremos los Instagrams y todo. Sí. Pues nació el Dr. Go, pues eso, como una iniciativa del ponente, o sea, el vídeo que os pondremos al final, que lo hizo un chico que ahora mismo es residente, es médico ya, y claro, se le ocurrió la idea porque el primer día estamos todos muy perdidos y muy desorientados y no sabemos qué hacer y no sabemos nada. Entonces, esta iniciativa, pues eso, lo que hace es el primer día os organizamos unas jornadas de orientación en el que, bueno, ya lo veréis, el primer día pues vais al aula magna, os explican un par de cosas, pues todo el equipo directivo y de las distintas asociaciones de las que hablaremos después de la facultad, y al final de la charla salís y nosotros estaremos ahí para adjudicaros pues orientadores. Os dividimos en pequeños grupos y cada grupo pues tendrá 1 o 2 orientadores. Esos orientadores son un año mayor que vosotros. Por ejemplo, vosotros estáis en primero, ellos van a estar en segundo y os van a acompañar durante todo el transcurso de la carrera, os irán orientando, nunca mejor dicho, apoyando, dándoos el material necesario que necesitáis para que se os haga más amena la carrera. Y nada, lo más importante es que estarán ahí para vosotros en todo momento. Estáis agobiados, no sabéis cómo hacer algo, no sabéis cómo estudiar, no sabéis nada, pues están ahí ellos, son como vuestra persona de referencia. Y nada, eso es como el primer día. Luego, pues quiero hablaros de otras asociaciones que también tenemos en la facultad, además de Dr. Go, que son muy importantes. Dr. Go es relativamente nueva, pero hay más antiguas. Para empezar, pues Delegación de Estudiantes, que, como su propio nombre indica, pues está compuesto pues mayoritariamente por los delegados de cada curso y a lo mejor más personas que quieran formar parte de este órgano de representación de estudiantes. ¿De qué nos encargamos en delegación? Pues de representaros. Básicamente, pues eso, nos reunimos con el equipo directivo de la facultad, con profesores, decanos, vicedecanos, etc. Y pues vamos comentando y opiniones, quejas, cualquier cosa, simplemente pues para que el estudiante tenga voz y voto en las decisiones que se tomen en la facultad. Luego tenemos también la asociación, digamos que más famosa, ¿no?, al principio, que es la más antigua también, que es AEMA, Asociación de Estudiantes de Medicina de Málaga. Tiene como está como asociada a otras organizaciones a nivel de toda España internacional, porque se encarga básicamente de hacer también actividades en la facultad y normalmente pues cuando vas a esas actividades pues te dan una serie de puntos. Hay puntos que te dan que tú vas recaudando, digamos, y cuantos más puntos tengas mejor, porque a lo mejor el año siguiente, pues podréis optar a un intercambio de un mes en verano para iros a, que ya se va a ir, por ejemplo. Alemania este verano. Sí, y está bastante bien también. Pero bueno, esto simplemente para resumiros un poco las asociaciones que hay en nuestra facultad y ya se os explicará esto cuando entréis y demás. O si tenéis ahora dudas, pues os lo explicamos mejor. Y luego también hay otra pequeña asociación que participa en el primer cuatrimestre, que se llama El Kilo. Es como una tradición en nuestra facultad que el día 23 de noviembre, el día del Kilo, se organiza pues una recaudación de kilos, nunca mejor dicho, y también, bueno, con el COVID pues era más lío tener que hacer eso, entonces recaudábamos dinero para una ONG, pues para eso, para las personas más necesitadas y tal, pues ¿cómo decirlo?
Una pequeña ayuda que Una se le pequeña da ayuda de forma que se da. voluntaria. Y además también es día festivo en nuestra facultad y también pues se hacen muchas actividades ese día. Es el día, por así decirlo, que podemos reírnos profesores y alumnos entre nosotros. Se organizan juegos y tal. Bueno, todo eso ya lo sabréis en su momento, pero para que sepáis más o menos pues las principales asociaciones que hay en nuestra facultad. Y ahora ella, por ejemplo, ella es mi orientadora, ¿vale? Yo entré en primero y ella estaba en segundo y ella sigue siendo mi orientadora y encima ahora es mi mejor amiga de la facultad. Para que tengáis una idea. Y pues nada, que ahora vas a hablar tú un poco de cómo va la carrera en general. Bueno, pues lo primero que quiero que tengáis en cuenta, además me lo habéis preguntado ya, la carrera, son 6 años, sí. Tú te pones a pensar en otras carreras, tú dices enfermería 4 años, fisio 4 años, ingeniería de norma general 4 años, llegas a medicina 6 años, dices qué barbaridad, o sea, es que literalmente ¿cuándo dejas de estudiar? Es una pregunta que nos hacemos todos los días, en todo momento. Entonces, bueno, es verdad que cuando tú entras en la universidad de primera, lo ves como muy largo, lo ves como un túnel que nunca se acaba, nunca le ves la luz. Pero una cosa que quiero que tengáis en cuenta es que se pasa muy rápido. Yo cuando entré en la universidad me lo tomé un poco como, esto es como el instituto, 4 años y 2 años, 6 años. Me lo tomé un poco así. Y la verdad que es que se me ha pasado muy rápido porque cada año al final es un poco diferente al anterior. Vas conociendo nuevas personas. Es un poco lo que me pasó con ella. A ella, por ejemplo, no la conocí en primero, la conocí en segundo. Y un poco también me ha ido cambiando al conocer a más gente, cambias un poco la perspectiva con respecto a la carrera porque ves cómo se la toma otras personas, aprendes de nuevos métodos, de nuevas formas de vivirla. Porque un problema que tenemos nosotros en medicina, y creo que en muchas universidades, es que al entrar dices, voy a estudiar todos los días, a todas las horas, mi vida va a ser estudiar. Y realmente no es así. Por lo que os ha explicado Dina ahora, hay muchas más cosas aparte de la universidad. Es verdad que tenemos las asociaciones, luego después todo lo que tú quieras hacer externo. En mi caso, por ejemplo, yo también hago deporte aparte de la universidad. Es decir, al final es aprender a vivirla. No es llegar y solamente estudiar, es llegar y, y disfrutarla y compaginarla con otras cosas. Entonces, lo primero que os quiero explicar un poco es cómo se distribuye. Nosotros tenemos 6 años. Los 2 primeros años son años básicos. Es decir, tú tienes asignaturas en las que vas a aprender un poquito las bases de la medicina. Por ejemplo, fisiología, tienes anatomía, tienes embriología, también tienes una parte de histología y citología. Muchos conceptos los habéis visto ya en bachillerato. Por ejemplo, citología es muy similar a bachillerato, a la biología que estáis dando. Entonces, no vais a ver cosas totalmente nuevas. Eso es algo muy positivo de lo que os vais a alegrar de tener una buena base ya del instituto. Estos 2 años, es verdad que una de las cosas que más estáis buscando es las prácticas. ¿Cuándo voy al hospital? ¿Cuándo voy a empezar a ver pacientes? A ver, en primer año, la práctica más importante que tenéis es la anatomía, en la que aprendéis mucho pues, las bases de cómo es nuestro cuerpo por dentro, de dónde tenemos los músculos, cuáles son nuestros huesos y un montón de cosas que veréis más adelante. Luego después llega segundo y en segundo empiezas a ir al hospital sobre todo para prácticas de laboratorio. Laboratorio ya sea porque vais a bioquímica, porque también tocáis un poco de micro que después veréis mejor en tercero y cositas así básicas pero que te van motivando. Y también tienes alguna práctica, yo recuerdo una práctica de neurofisiología que se me había olvidado, en la que empecé a tratar con niños para ver un poco pues estudios que se le hacen y tal. Pero bueno, luego llega tercero y bueno, en tercero no lo he dicho, pero tenemos 2 cuatrimestres. Un cuatrimestre que va desde septiembre hasta febrero y otro cuatrimestre que va desde febrero hasta junio. Entonces, en el primer cuatrimestre nosotros ya empezamos a ir a hospitales y ya es cuando realmente te motiva un montón la carrera porque estás viendo que ya empiezas a hacer historias clínicas, empiezas a hacer exploraciones en los pacientes, empiezas a tener un contacto ya más cercano, ves que lo que estás aprendiendo realmente tiene una aplicación. Entonces, cuando la carrera ya ahí se va volviendo más bonita. Y yo se lo dije a ellos cuando ellos entraron en tercero y se lo digo a todo el mundo. Para mí la carrera cambió en tercero, o sea, fue lo mejor.
Por desgracia, mi año pilló la pandemia, confinamiento, entonces muchas de las prácticas que se podrían haber hecho, pues yo no pude hacerlas. Pero ya es verdad que la universidad ha trabajado mucho para que podamos ir a los hospitales otra vez y podamos empezar a tener un ritmo normal de práctica. Luego ya llega cuarto y quinto, desde mi punto de vista son los años más bonitos de la carrera, más que nada porque tocas un poco de todo. Aprendes ginecología, aprendes pediatría, aprendes neurología. Es que cualquier especialidad que se os venga a la cabeza la vais a tocar en estos años. Y no es decir parto de cero. Lo más importante de la medicina es que todo está vinculado. Entonces, a lo mejor una enfermedad que veis en una asignatura la vais a ver después en otra asignatura. Entonces, cuando os dicen, Buah, es que medicina es muy difícil, es mucho temario, sí, tenéis mucho temario, sí, a ver las cosas como son, pero también es verdad que parte de ese temario ya está visto y ya está machacado por asignaturas anteriores y aparte mucho del profesorado que tenemos se preocupa un montón por la docencia y porque el alumno entienda. No puedo generalizar, pero sí es verdad que muchos de ellos se encargan mucho de eso, de preocuparse mucho por el estudiante. Luego después, bueno, tenemos nuestras prácticas de hospital en cuarto y quinto, tenemos como 2 meses cada cuatrimestre enteros de práctica, y en sexto es una de las cosas que tiene Málaga, que no tiene otras universidades, y que también para mí es una cosa positiva, es que tú solamente tienes práctica. Se llama rotatorio. Entonces tú, por ejemplo, tienes varias especialidades que son obligatorias, como la pediatría, la ginecología, medicina de familia, radiología. Son 100% obligatorias hacerlas. Pero también puedes elegir hacer prácticas tanto de la rama quirúrgica como de la rama clínica, donde puedes tocar distintas especialidades. Por ejemplo, pues mira, me interesa hacer nefrología. Voy a coger el rotatorio de nefrología para aprender un poco más. Entonces lo puedes adaptar mucho a tus gustos, a lo que quieras aprender, a lo que te llame la atención pero no has podido ver bien en la carrera. Y otra cosa súper positiva es que a la vez que estás haciendo sexto, te empiezas a preparar el examen del MIR, que ahora mismo os pilla muy lejano y no vamos a hablar de este tema porque, o sea, no. Pero es un tema que cuando va llegando ya quinto, cuarto, ya te empieza a preocupar un poco. Pero lo que quiero que os quedéis es que aquí tienes ese tiempo libre por las tardes para decir, me voy a poner un ratito a estudiar. Y eso es una cosa que ahora mismo no le das importancia, pero cuando llegas a esto, tenemos compañeros que se dan cuenta de que al final les beneficia y eso es bastante importante. Luego, otra cosa que queríamos comentaros es que este año, por ejemplo, las recuperaciones siempre han sido en septiembre. Pero es verdad que van a cambiar y lo más probable es que se distribuya en otro mes, pero eso no está todavía 100% seguro. Entonces, queremos informaros simplemente para que sepáis un poco cómo funciona la universidad, pero en el momento en el que entréis y ya delegación de estudiantes se ponga en contacto con vosotros, os explicarán todos los horarios pues, correctamente. Y básicamente eso es un poco cómo funciona la universidad. He visto una pregunta antes que decía que cuáles son las asignaturas más difíciles de la carrera y cómo afrontarlas. Ya ves, esto es una cosa que nosotros siempre le pedimos a nuestros orientadores que no comenten. Porque, a ver, tú entras en la carrera y el primer día lo primero que te dicen, y que a mí me mata, es anatomía es la peor asignatura del mundo, la vais a suspender todo el mundo, no la estudiáis porque la vais a suspender igualmente. Eso no es así. Eso no es verdad. Lo que pasa es que estáis en primero, llegáis asustados y es como, no, vale, si me dice eso mi orientador, yo no voy a sacarla. No es así. Realmente, cada uno, una de las cosas buenas de la universidad también, es que tú vas a aprender a cómo eres tú. Vas a saber cómo estudias, qué asignaturas se te dan mejor, qué asignaturas se te dan peor. Entonces, por ejemplo, en este caso, anatomía, por poner este ejemplo, porque es de lo que más os van a hablar. Hay gente que le encanta anatomía y que se le da bien. Ella es su caso, o sea, a ella le fue bien de primera. A mí en mi caso, es verdad que no aprobé la primera, pero sí la aprobé en septiembre. Y no la aprobé realmente porque yo estaba tan agobiada con el miedo que me metiera en el cuerpo de anatomía, 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 que al final el agobio, pues puto conmigo, las cosas como son. Pero luego después con el tiempo te vas dando cuenta de que siempre que llegas a primero, segundo, tercero, mientras van pasando los cursos, la gente te dice, esta asignatura es la peor, esta es la peor. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el año pasado en mi año pusieron ginecología oral
y dijeron que la ginecología era la peor carrera bueno, la peor asignatura de la carrera, que nadie la iba a aprobar, y en mi caso fui de las mejores notas que saco de la clase porque me gustó. Y luego había gente que sacaba muy buenas notas de general y no le fue tan bien, simplemente porque no le gustaba la asignatura, esa forma de examen no se le daba bien. Es que al final son muchas cosas y yo os puedo decir, para mí la más difícil es, por poner un ejemplo, que tampoco es así, neumología, porque no me gusta, no es una especialidad que a mí me llame la atención, entonces me cuesta más estudiarla. Pero a lo mejor llega ella y dice, oye, pues a mí neumología me encanta. O sea, yo tengo amigos que me dicen que es la más fácil de la carrera y desde mi punto de vista no es así. Entonces eso, todo lo que os diga de esta es más fácil, esta es más difícil, hasta que vosotros no lleguéis y os enfrentéis, no vais a saber realmente qué es. Así que, bueno, otra cosa con respecto a la carrera es que también te abre muchas puertas a abrir nuevas experiencias, a vivirlas diferentes, en el sentido de que la carrera no es solamente sentarte y ponerte a estudiar. La carrera es también el aprender a abrirte a nuevas cosas. Por ejemplo, probar cosas que tú pensabas que nunca ibas a hacer, del estilo, nunca me voy a ir de Erasmus, porque yo no me imagino irme fuera de mi casa. Pues a lo mejor entras en la carrera, escuchas hablar bien del Erasmus y te apetece irte. Y ya aprendes cómo va la medicina en otro sitio totalmente diferente. Hay una pregunta que he visto antes, que es de si nosotras hemos hecho Erasmus, en nuestro caso no. En mi caso fue porque pilló también pandemia y el de ella porque más o menos... Cuestión personal, eso al final lo vas decidiendo tú y ya cuando entres a la carrera preguntas a tus orientadores o preguntas a la gente que conozcas de otros cursos superiores si la ha hecho, si no la ha hecho, por qué y por qué no. Al final es cada uno pues se tiene que conocer a sí mismo, que eso es de otra cosa que queremos hablar un poco, la experiencia que hemos tenido. Voy a explicar un poco más o menos y ya pues, en mi caso, por ejemplo, bueno, en primero hay dos tipos de estudiantes, ¿vale? El que entra súper agobiado, que quiere seguir con la línea de bachillerato, de sacar todo, porque al final, en general, toda la gente que entra a medicina es porque sacan muy buenas notas desde siempre o que nunca ha suspendido y claro, es como, vaya, voy a suspender, eso es más difícil, voy desde el primer día, voy a estudiarme todo a rajatabla, de memoria, esto y lo otro. Y luego están los otros estudiantes, spoilers yo, que no veía la necesidad de estudiar y encima tampoco he sido una chica de memorizar mucho y tal, pero eso ya es cuestión de cada uno. Entonces, claro, el primer año pues yo me lo pasé bastante bien, no saqué las mejores notas, tuve mi primer suspenso, me fui a septiembre con una materia, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso es algo que yo creo que es necesario, que es el hecho de suspender, porque estamos acostumbrados a no suspender, a sacar muy buenas notas y luego llegar a la universidad y no todo es de color rosa. Y no pasa nada, o sea, aprendes a quitarle la importancia a tener que sacar muy buena nota, porque al final es numeritis, se llama así, una enfermedad de, ay, el número, el que saque un 10 es el mejor, el que saque un 5, pues no, y no tiene nada que ver, porque al final no te va a hacer mejor ni peor médico. Eso se irá aprendiendo, o sea, uno lo aprende pues con el transcurso de los años en la carrera. Y nada, eso en primero, pues obviamente la gente sacando muy buenas notas, yo sacando muy malas y tal, hay dos tipos de estudiante. Segundo año, pues yo decidí meterme al Dr. Go, a meterme a delegación, a ser social de AEMA, a meterme, digamos, por así decirlo, en todos los fregados de la universidad. Yo, la verdad que no me arrepiento de nada de meterme en todas las asociaciones. Es verdad que te va a quitar algo de tiempo del estudio, porque obviamente no te puedes dividir en dos. Pero yo creo que es algo que tú vas a, o sea, te va a hacer aprender muchísimas cosas que no te va a enseñar una clase teórica. Unas diapositivas de un profesor no te va a enseñar a cómo ser tú como persona. No ayuda a tu crecimiento personal. Y yo por eso me arrepiento cero de haberme metido en todas las asociaciones, en todas estas actividades, porque me ha hecho ser la persona que soy ahora. Yo, pues, a lo mejor si fuese la misma chica que la de primero, a lo mejor yo ahora aquí no estaría hablando a todos vosotros. O sea, yo estaría, pues, ahí en una esquina súper tímida, no quiero hablar con nadie, pero eso me ha ayudado, pues, a perderle el miedo a hablar delante de mucha gente, a perderle el miedo a enfrentarme a las cosas difíciles, a todo en general. Entonces, yo siempre voy a ser una persona que os anime a
meteros en este tipo de actividades y no caigáis en la trampa de es que tengo que estudiar y tengo que sacar muy buena nota y es que esto, lo otro y no merece la pena porque cuando acabes sexto tienes que mirar atrás y decir, uff, en verdad la universidad ha estado muy guay y lo he pasado muy bien. Eso es, para mí, es como el objetivo, terminar sexto y decir, la universidad ha sido la mejor etapa, ¿sabes? Y pasarlo bien. ¿Y qué más? Pues un poquito por contaros mi caso, simplemente para que veáis distintas formas de que cuando entráis en la carrera, que realmente no es todo lo que ella dice, no es llegar y sentarte y ponerte a estudiar. Uno de los problemas que yo tuve cuando entré en la carrera y que siempre hablamos mucho a la gente de primero sobre esto, es el compararse. Uno de las peores cosas que pasaron porque tú llegas y lo primero que te preguntan muchos compañeros es, oye, ¿cuál es tu nota de selectividad? Y tú dices, ¿qué tiene eso que ver? ¿Eso es relevante? O tú has entrado a la primera o has hecho un grado superior, o de qué año eres, cualquier otra cosa. Y eso es un problema grande que tenemos porque todo el rato nos estamos comparando. Y en mi caso yo empecé a dejar de compararme pues este año, el año pasado, con el tema de la pandemia, que todo era virtual y realmente no tenías tanto trato con la gente de la clase. Y bueno, eso creo que es una cosa que estamos intentando cambiar sobre todo desde las asociaciones, porque realmente la medicina es mucho más. No es solamente sacar un 10 en un examen. Medicina es que tú cuando llegues a un médico, cuando llegues al hospital y te enfrentes a un paciente, que sepas calmar a esa persona. Os vaya a dar cuenta en el día a día, y que ojalá de verdad entréis todos y podamos vernos y hablarlo, cuando tengáis a una persona que está mal, que está preocupada por una enfermedad, que es lo que al final nos encontramos en los hospitales día a día, que sepáis cómo tratarlo, cómo hablar con ellos, cómo darle solución a los problemas. Y muchas veces no es solamente, muchas personas no quieren la solución del tirón, lo que quieren es que la escuche. Y es una de las cosas que a mí me está enseñando mucho esta carrera, aprender a escuchar y aprender a comunicarte con los demás. Y bueno, visto una cosilla que justamente estamos viendo, nos ha llegado una pregunta sobre qué especialidad queremos. Una de las cosas que me pasó, yo desde pequeña siempre he querido ser pediatra. Yo decía, yo medicina, pero yo quiero ser pediatra, yo no quiero ser nada que no sea pediatra. Yo niños todo el rato. Bueno, pues llegué a cuarto de carrera y empecé a dar nuevas especialidades. Por ejemplo, di ginecología, también di traumatología este año. Y mi madre me preguntó y dice, ¿tú qué quieres hacer? Y digo, no lo sé. Sé lo que no quiero, pero tampoco sé qué quiero exactamente. Hay tantas cosas que me gustan porque es muy difícil que te guste una especialidad solo. Hay gente que se da, pero luego después tú te mueves también un poco por... también nos han dicho que es el MIR. El MIR es un examen que haces al final de la carrera, en sexto, que te sirve para coger una especialidad. Digamos, en comparativa, para que os hagáis una idea, es un tipo de selectividad. Vosotros hacéis un examen a nivel de España, donde van todos los estudiantes de medicina que han terminado la carrera y que se quieren presentar al examen. Normalmente se presentan unos 13.000 por año, va variando un poco, pero para que tengáis una idea. Y se ofertan 8.000 plazas, 8.500, depende del año. Y bueno, la verdad que es un examen que tú dices, es difícil. A ver, sí, pero es igual lo que estoy diciendo, igual que una selectividad. Tú te la tienes que preparar, tienes un tiempo de preparación, normalmente son unos 17 meses, y luego después se hace el examen y se obtiene una nota. Esta nota te determina un puesto a nivel de España. El puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, así hasta llegar pues al último puesto. No los asustes tampoco, que es demasiado temprano para eso. El MIR yo tampoco, yo entré a la carrera sin saber lo que era el MIR ni nada. En plan, eso al final tú vas a aprenderlo, vas a aprender en la carrera que es el MIR y te lo va a decir porque es que del minuto cero te lo van a decir y te van a asustar con eso, pero no es algo que los estudiantes de bachillerato necesiten saber ahora mismo. Yo creo que eso es demasiado temprano para hablar del MIR, pero simplemente pues eso, un examen que te va a hacer elegir una especialidad u otra. En cuanto a la elección de especialidades, realmente nosotros estamos en cuarto y quinto, es verdad que estamos ya como en la recta final de la carrera, pero a mí lo que siempre me han dicho, pues los que se han graduado en sexto, los que están siendo ahora residentes, los que van a hacer ahora el MIR, que es algo, lo que tú tienes que tener claro es lo que no te gusta y eso lo vas a ir aprendiendo en el transcurso de la carrera, así que no os vayáis a preocupar ahora mucho por
por la especialidad y mi consejo es vivir en el presente y en el momento, y las preocupaciones del futuro, pues ya llegará al futuro y los solucionaréis en ese momento. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos un montón de preguntas, pero como hemos contestado algunas, vamos a poner un pequeño vídeo donde se aclara, nuestro compañero que está trabajando ya, nos aclara un poquito algunas de las dudas que nos habéis puesto. Y luego después seguiremos contestando preguntas, así que podéis seguir haciendo las preguntas perfectamente. Y nada, que esperamos que os guste bastante el vídeo. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Buenos días a todos y todas. Soy Alex Chica, soy residente de segundo año de Medicina de Familia Comunitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Hoy vengo a hablaros un poquito de lo que es medicina y lo que es salir al mundo laboral después de haber hecho la carrera. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero es verdad que me pilláis trabajando ahora mismo, entonces he tenido que grabar este pequeño vídeo, que quiero que sea breve, pero que tratemos concisamente una serie de puntos importantes. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación, ¿vale? Muy sencilla. Vamos a ello. Bueno, esto seréis vosotros dentro de unos meses o cuando vayáis a empezar en vuestra vida universitaria. Entraréis a la Facultad de Medicina de Málaga, esta es nuestra entrada, ¿vale? Y es un sitio donde haréis vida durante 6 años. Al principio puede que eso de 6 años parezca muchísimo, que digáis, guau, es un montón de tiempo, tal, pero de verdad que pasa volando. Y cuando pasan esos 6 años, os encontráis aquí, en vuestra graduación, con vuestra banda de medicina y con vuestro juramento hipocrático en la mano. Y ahora ya sois médicos. A partir de ese momento, sois médicos y os tenéis que buscar la vida, básicamente. ¿Qué camino se pueden seguir una vez has terminado la carrera? Pues el que seguimos la mayoría es el MIR, ¿vale? Es hacer la especialidad de medicina, ser médico interno residente, ¿vale? Durante 4 o 5 años. ¿Y eso qué significa? Eso significa que os vais a especializar en alguna materia dentro de la medicina. Especialidades hay muchísimas y ya las iréis viendo con el tiempo. Pero yo lo que puedo decir ahora mismo, bueno, luego entraremos en detalle cómo acceder al MIR, porque es el camino que yo he seguido, pero en resumen son 4 o 5 años de especialización en los que pasas a ser médico especialista, ¿vale? Otra de las opciones es ser médico docente, ser profesor universitario, ¿vale? Para esto pues tendréis que hacer el doctorado después de vuestra carrera, preparar una tesis doctoral, defenderla y empezar a dar algunas clases, ¿vale? Ir añadiendo publicaciones, artículos y empezar a dar clases en la facultad. También podéis dedicaros al ámbito militar, ¿vale? Ser médicos militares. Este aspecto se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer antes de tener la carrera, entrando desde el ejército con su prueba física y un examen. Entonces pasaríais a hacer la carrera dentro del ejército, ¿vale? O se puede acceder una vez ya tiene... Que nos han comentado que no se ve el vídeo, viene en vuestras pantallas, vamos... Esto es... Vale. Vale. Bueno, realmente no había mucho de imagen, simplemente sí. Era explicatorio. O sea, la carrera y tendríais que hacer también un examen físico y un examen técnico y luego haríais la especialidad, ¿vale? Dentro del ejército y tendríais vuestros... ¿Qué diferencia hay con el MIR con esto? Pues que de esta forma, con la medicina militar, tienes una serie de años de servidumbre, tienes una serie de años que te tienes que dedicar a trabajar para el ejército. Y luego ya, con tu especialidad y todo, puedes salir y dedicarte a lo que tú quieras. Otra de las opciones es trabajar sin la especialidad. Actualmente hay muchísimos médicos que están trabajando sin la especialidad porque es verdad que hace falta personal sanitario. Y hay muchos médicos trabajando tanto en centros de salud como en centros hospitalarios, en urgencias, como en urgencias extrahospitalarias, en la ambulancia. Y otra de las opciones que tenéis es ser médicos en el extranjero, ya sea hacer la especialidad fuera o ir a trabajar fuera. Yo tengo algunos compañeros haciendo la especialidad en Alemania y otros en Inglaterra.
cada país tiene sus condiciones. Hay algunos que te exigen hacer un examen y otros que va un poco por currículum, ¿no? Te pones en contacto con un médico que quiera acogerte como su aprendiz y es esa persona quien determina los objetivos que tienes que llevar a cabo y todo eso para luego conseguir la especialidad. Y cuando ya tienes tu especialidad, pues puedes seguir trabajando allí o volver y homologar la especialidad en España, eso ya más adelante. Pero básicamente estas son las principales salidas cuando ya terminas la carrera. Y dentro de la carrera, ¿por qué Málaga? ¿Por qué yo elegí Málaga? ¿Y qué es lo que yo me he llevado de Málaga? Pues principalmente Málaga lo que tiene son muchísimas asociaciones y muchísima vida fuera de lo que viene siendo la carrera en sí. Os explico. Tenemos la Asociación de Estudiantes de Medicina de Málaga, que es AEMMA. AEMMA se encarga un poquito de ver el otro lado, aparte de los libros y de la teoría, de la medicina, ¿vale? Hacen muchísimas actividades y hacen un montón de formación, un poquito aparte de lo que viene siendo la medicina. Yo participé con ellos durante varios años, me ha encantado la experiencia y me llevo muy buenos aprendizajes y muy buenos recuerdos. También tenemos el Kilo, ¿vale? El Kilo es una asociación sin ánimo de lucro que realiza un espectáculo al año en el que se hacen vídeos, se hace como un espectáculo y se recaudan fondos, ¿vale? Y comida para donarlo a una ONG. También colabora mucho aquí en Málaga, ¿vale? Está Médicos del Mundo. Es una ONG que tiene diferentes proyectos en los cuales podéis presentaros como voluntarios y participar con ellos. Y luego Doctor Go, que es la asociación que yo y otros compañeros creamos en mi último año de universidad, que tratamos de dar una orientación universitaria, ¿vale? Cuando entréis aquí en Málaga, el primer día os asignarán a un alumno orientador de cursos superiores que os va a ir guiando durante vuestros 6 años, ¿vale? Un alumno que va un año por encima de tu curso, que te da consejos, apuntes, todo lo que necesites, ¿vale? Pues eso lo coordinamos desde Doctor Go. Luego también hacemos un montón de actividades para un poquito complementar esas competencias que no nos dan en la facultad, como hacer una entrevista con el paciente, gestionar el fracaso o el estrés de los exámenes, ¿vale? Muchos aspectos que quizás dentro de la carrera no se le da tanta importancia, pues nosotros intentamos formarnos entre nosotros, ¿vale? Entre iguales, alumnos con alumnos, sobre estos temas. Entonces, lo que os digo, Málaga, la Facultad de Málaga, de Medicina de Málaga tiene muchísima vida, muchísimos proyectos y la verdad es que es muy innovadora en este aspecto. Y bueno, ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy trabajando aquí, este es el Hospital Costa del Sol de Marbella. Y bueno, ahora mismo estoy en mi segundo año, estoy rotando por el hospital, por las diferentes especialidades y estoy pues, muy bien, la verdad, porque dentro de lo que es ser residente, que siempre es duro, pero nos tratan muy bien, aprendemos un montón y bueno, es una de las cosas que te permite el MIR, estar 4 años en formación y en lo que vas adquiriendo responsabilidades poco a poco. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues realizando el examen MIR, ¿de acuerdo? Ya no creo que hayáis escuchado hablar de él todavía o quizás en las noticias. Es un examen que se realiza al final de toda la carrera, ¿vale? Compite contra toda España, todos los médicos de España. Y es un examen, pues que, bueno, el número de preguntas va variando, pero está entre 180 y 250 hace unos años, ¿vale? Ahora mismo este año han sido 185, pero hace unos años eran 250. Es un examen que dura 4 o 5 horas, es bastante duro, es de toda la medicina, ¿vale? Te pueden preguntar cualquier aspecto de la medicina. Y cuando rellenas esa plantilla que estáis viendo ahí, que da un poco de miedo con tantas preguntas, tú la entregas, se evalúa todo España, todos los opositores MIR, ¿vale? Y se establece un número de orden. Con ese número de orden, el primero elige la especialidad, hay un pool de ofertas, de especialidades y de sitios, y se va eligiendo en orden, ¿de acuerdo? En este último MIR, por ejemplo, han sacado 8.100 plazas, que son bastantes, ¿vale? En mi año fueron 7.000 y en este han sido 8.100. Cada año estamos viendo que faltan más médicos, ¿vale?
O sea que, bueno, eso es uno de los aspectos importantes de medicina y es que trabajo, pues, ahora mismo hay, ¿vale? Y no creo que falte nunca. Por último, me preguntaban si podía daros algún consejo. Bueno, el consejo es que este soy yo, ¿vale? Ahí el tercero por la izquierda. Como veréis, era mucho más joven cuando entré en primero, en nuestra aula de anatomía, que también tiene nuestro cariño porque pasamos muchas horas allí. Y bueno, es una carrera larga, entonces el consejo que os puedo dar es que es una carrera de fondo, que habrá dificultades y habrá que superar muchas pruebas, ¿de acuerdo? Pero que es una carrera de fondo, que la toméis con calma. Que pasará el tiempo, empezaréis vuestra primera práctica hospitalaria, estaréis con el contacto con vuestros pacientes y eso es muy bonito, ¿vale? Eso lo hacemos nosotros en tercero, prácticamente segundo, tercero, es el primer contacto con pacientes en el hospital y es muy enriquecedor. Que os apuntéis a todas las actividades que podáis. Aquí estábamos haciendo un desayuno dentro de AEMA, un desayuno para recaudar fondos, para comprar regalos en Navidad a los niños del hospital que se quedaban hospitalizados y poder entregárselos en Navidad. Que os apuntéis de nuevo a otra actividad que es el kilo, por ejemplo, que ahí estábamos preparando vídeos y el día del show. Que os vais a encontrar pues, con estas actividades dentro de AEMA también, por ejemplo. Esto es un día que fuimos a dar una charla a un colegio con niños, ¿vale? Y ellos luego nos hicieron unos dibujos. Que conoceréis a gente que serán vuestros amigos durante toda la vida, ¿vale? Pasaréis mucho tiempo juntos y haréis unos lazos que quizás en otras carreras no se hacen. Y quién sabe, quizás pues conozcáis a vuestra compañera de vida, como en mi caso, que conocí a mi pareja en medicina y al día de hoy aún seguimos juntos. Y bueno, que tenemos algunas tradiciones que están muy bien, como en sexto, el último día de clase, todos nos disfrazamos y vamos a nuestra facultad disfrazados para despedirnos de ellas. Y que el tiempo pasa muy rápido y lo que al principio parecían que eran 6 años muy largos, acaban culminando en esto, el último día, todos con vuestros pijamas, siendo ya casi médicos, a falta de un par de semanas para graduar y habiendo hecho un amigo para toda la vida. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Si queréis poner en contacto conmigo o con cualquiera de nuestros voluntarios, escribidnos a Dr. Go, ¿vale? Seguimos activos, seguimos haciendo muchísimas actividades. Ahora estamos preparando un montón de actividades para los compañeros, y entre ellas, por si os pica también la curiosidad de veniros aquí a Málaga con nosotros, estamos haciendo un escape room, ¿vale? Dentro de la facultad para darle vida a la facultad de nuevo, porque os digo de verdad que al menos Málaga en ese aspecto es muy, muy, muy positiva. Seguidnos en Instagram y podréis enteraros de todas nuestras cosas. Que él está trabajando como auxiliar médico de familia y era solo para que veáis un poco pues nuevas opiniones de otras personas que han pasado por la universidad. Y bueno, os vamos a contestar algunas de vuestras preguntas para ver un poco pues las dudillas que vais teniendo y podéis seguir preguntando y si no os queda claro, nos volvéis a escribir que no hay problema. Empieza tú si quieres. Buenas, muy interesante la charla. ¿Cómo sabes en qué especializarte? Llegado el momento. Gracias. Pues esto como lo que os he dicho yo antes, que realmente durante la carrera pues decía, oh, me encanta cardio, hoy es que en anatomía de Grey me encanta lo de la neurocirugía y tal. Es algo que tú creo que no vas a saber, incluso, o sea, como a mí me ha pasado en selectividad, que yo no sabía que quería entrar a medicina hasta el momento de la nota, ya como que decía en ese momento. Es una filosofía de, ya se preocupará Dina del futuro. No, la Dina del presente pues va a vivir el momento, va a aprender del presente para que luego en ese futuro pues se le sea más fácil elegir, ¿no? Y lo de la especialidad, pues a mí siempre me han recomendado no elegir, quiero esto sí o sí. Ya cada uno como quiera, pero en mi caso pues me ha parecido buena idea porque no me estoy agobiando con que, joder, quiero hacer ginecología. Pero ginecología porque me encanta esto, lo otro. No lo voy a saber, yo creo, hasta pasar por todas las especialidades y no terminas de pasar por todas las especialidades pues hasta quinto, Sexto. Bueno, quinto en plan teóricamente y luego en sexto pues con todas las prácticas y tal. Y también el caso, por ejemplo, de Alex Chica fue que él quería medicina del trabajo y él cambió de especialidad el día de la elección de la plaza.
O sea, es que podéis cambiar de idea en el último momento. Al final va un poco por sensaciones de estoy entre dos cosas, no sé qué quiero, y al final decidís en el momento. Hay gente que lo tiene muy claro, desde primera hora o desde sexto, pero hay otras personas pues que no, que tardan un poco más en decidirse. Yo veo bien tener un abanico amplio y ya eso no te limita tanto porque a lo mejor en el puesto del MIR no quedas de los primeros, entonces como que a medida que pasan los puestos pues tienes como un abanico menos reducido, pero tu abanico es amplio, entonces es más probable que consigas obtener una de esas plazas. Es mejor conocer lo que no te gusta que lo que te guste, eso siempre. Luego aquí bueno, hay un par de preguntas que hemos contestado sobre la duración de la carrera y cómo se afronta. Hemos dicho un poco, pues, compaginándola con otras cosas, ya sea con actividades de tiempo libre, pues también un poco asociaciones como en el caso de Dina. Realmente la carrera es larga en teoría, pero después la práctica no es tan larga. O sea, para mí fue ayer cuando yo estaba entrando en primero, que os lo digo y a lo mejor no me creéis, pero es que realmente lo peor a lo mejor la época de examen ya pasa más con más agobio tal, pero lo que viene a ser los años de carrera se pasan muy, muy, muy rápido. Hay otra cosa que no hemos dicho porque no somos muy fiesteras, pero se organizan muchísimas fiestas, no te vas a aburrir y yo siempre doy el consejo de conocer a mucha gente y ampliar siempre vuestro abanico y vuestro grupo y no seáis tímidos porque al final todos los que entran están en la misma situación que tú. Y nada, siguiente pregunta. Sobre cuál es la asignatura más difícil y cómo hacerla para llevarla. Es lo que os dije antes, no hay una asignatura que diga esta es la más difícil de la carrera, porque depende mucho de vosotros. Lo mejor que podéis hacer para llevarlo bien, en general, es conoceros, saber qué método de estudio va mejor. Vaya a llegar primero y a lo mejor el método que habéis usado en bachillerato, selectividad, no os va a servir, porque el temario es más grande. Entonces, es verdad que una de las cosas que, por ejemplo, trabajamos en Doctor Go desde primero y luego también vosotros mismos vais a ir dando cuenta, es que tenéis que ir buscando un método de estudio que sea tanto muy efectivo para vosotros como que también no os sobrecargue. Entonces eso es un poco, eso se irá viendo un poco a la larga. No os puedo decir ahora mismo cómo llevarlo bien porque no hay una clave para llevarlo todo bien. Pero al final cada uno encuentra su forma de estudiar. Así que eso es un poco ya una vez que entréis, ir viendo, conociendo a vosotros y también preguntándonos a nosotros, que eso siempre estamos disponibles. La respuesta es el tiempo, la verdad, porque con el tiempo tú te vas conociendo cada vez más. En mi caso, pues yo hasta tercero no le había cogido el truquillo a la carrera, la verdad, no os voy a mentir, y no pasa nada, porque yo, pues en primero y segundo, he aprovechado pues para conocer mi método, mi manera de ser, mi manera de estudiar, porque cada uno al final tiene su manera de hacer las cosas y la cosa es conocerse a uno mismo, que ahora a lo mejor bachillerato pues os parece así un poco abierto. Claro, de no es una respuesta clara de esto es así. No creo que hay muchas maneras de hacer las cosas y nunca hay una respuesta verdadera. Luego aquí hay una pregunta sobre selectividad. A ver, no os puedo decir al 100% porque en mi caso, por ejemplo, yo al repetir la específica... Pero es que esto también ha cambiado. Ten en cuenta que selectividad del examen en sí también ha cambiado y realmente nosotros hicimos selectividad hace 4 o 5 años. 6, ¿sabes? Entonces, realmente no podemos responderos cómo es ahora. Entonces, eso creo que más bien tendríais que preguntarlo... a vuestros orientadores del instituto. O si no, también en la página de selectividad propia de aquí de Málaga aparece información sobre eso, sobre el tema en el servicio de acceso os dan toda la información. De hecho, en las jornadas de orientación que hacen en los institutos y Destino UMA, en la primera parte es la orientación sobre lo de la selectividad, así que en acceso podéis solicitarlo. Vale, perfecto. Otra pregunta que si hemos hecho Erasmus, ya, bueno, hemos comentado que lo hemos hecho en nuestros casos. Conocemos personas que están de Erasmus ahora mismo o que han estado, están muy contentos, es una experiencia diferente, es otra forma de vivir la carrera. Hay muchos destinos, se ofertan Polonia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Suiza, Italia. Depende del año también. Pero eso es algo que cuando entréis a la carrera... Bueno, en todas las carreras eso hay y es algo a nivel más general de la UMA, ¿no? Pero eso ya, es que cada año cambia, entonces tampoco os podemos decir ahora, pues, si sois así, pues hacéis Erasmus. Claro. Si no, pues no. Eso ya lo iré descubriendo con el tiempo.
Lo que sí es verdad que Erasmus el primer año no podéis hacerlo, tendréis que solicitarlo a partir del primer año. Es decir, que os iríais como pronto en tercero de la carrera, ¿vale? Pero existe la posibilidad de movilidad nacional e internacional. En el caso de nuestros compañeros, normalmente van en cuarto o quinto, porque son como los cursos que más ven que son más rentables para ellos. Pero lo mismo, que hasta que vosotros no estéis en la carrera y veáis si os merece la pena ir o si queréis, si no queréis, no vais a poder realmente tomar la decisión. Bueno, ¿qué facultades crees que hay que tener, supongo que en cuenta, ¿no? Para estudiar medicina. No, que facultades propias, o sea, tú de ti misma. En plan, Ah, ¿cómo vale, tienes no que de ser tú? facultades. Sí, facultades de, como persona. Bueno, pues es que al final yo creo que la carrera te va a formar Te va a enseñar. te va a enseñar a lo que es ser médico. A lo mejor puede pasar que hayas entrado y digas, pues en verdad esto no es lo mío. Es que las facultades al final cada uno tiene las suyas propias y es que es lo de siempre, que no hay una respuesta válida de esto es así y punto. No, es ya cada uno lo va descubriendo. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta mucho, o sea, me hace muy feliz cuando una persona está enferma, le O sea, das... estás muy feliz. No, a ver, que esté enferma no, pero que tú le des, por ejemplo, una medicación, una solución y ya está sano, pues eso es como que a mí, por ejemplo, pues me hace feliz, me hace sentir bien. También una cosa que yo creo que es importante es también ser una persona responsable, porque al final aquí es como ha explicado antes Ale, es una carrera de fondo. Entonces tienes que saber cuáles son tus responsabilidades, tienes que ser una persona, pues creo que tienes que ser bastante independiente a la hora del aprendizaje, de saber desenvolverte por ti mismo, porque aunque siempre te vamos a trabajar en grupo, que es una de las cosas buenas también de nuestra profesión, es importante también saber tú buscar un poco cómo moverte. Pero vaya, que en general lo que dice Dina, no vayas a saber, o sea, las actitudes que necesitamos para ser un buen médico las vamos a ir aprendiendo en la carrera. Hay cosas que tú llevas de base, el que te gusta ayudar a los demás, el que seas una persona muy solidaria, hay un montón de cosas. Pero a lo largo de los años de la carrera vas a ir cambiando mucho. O sea, a lo mejor tú en primero tenías un carácter y luego después en sexto vas a tener otro porque has pasado por unas vivencias que te van a cambiar al final tu perspectiva y tu forma de comportarte. ¿Cómo fue el paso a independizarse? Esa para ti, porque... Sí, bueno, hay mucha gente que sigue en sus casas, tal cual como en bachillerato, como ahora, que pues eso, que siguen viviendo con sus padres y realmente no tienen no han experimentado ese proceso de independización. Yo, en cambio, sí, porque mi familia vive en Marruecos, yo me he venido a Málaga aquí a vivir. No puedo decir que me he independizado del todo porque al final sigues bajo el techo de tus padres porque te pagan todo y tal, pero es verdad que sí que aprendes ciertas competencias, habilidades, como pues organizar tu tiempo. Al final tienes pues que limpiar tu habitación, espero que lo estéis haciendo ya, cocinaros, salir a comprar, hacer la lavadora, poner la lavadora, perdón. Si tienes una mascota, pues sacarla a pasear. En fin, son cosas que tampoco puedo deciros es fácil y difícil. En mi caso, pues no me había costado tanto porque yo desde siempre, desde pequeña, en mi casa siempre he sido muy independiente, siempre me ha gustado hacer las cosas por mí misma. Entonces, en ese aspecto, pues no me ha costado tanto, pero es verdad que la gente que a lo mejor no está tan acostumbrada, pues le va a costar al principio, pero no os vengáis abajo porque al final la capacidad del ser humano de adaptarse es increíble, entonces al final siempre vas a acabar adaptándote y vas a saber seguir adelante y organizarte, incluir está muy tareas. está muy guay, la verdad, Sí. ser independiente, pero es verdad que luego echas de menos estar con tu familia, que te hagan todo, ¿no? Y que no tengas que responsabilizarte porque al final es como una preocupación que tienes ahí de más, pero Sí. está bien. Aquí hay otra pregunta de una compañera que dice que le interesa trabajar en urgencia y quiere saber si hay alguna especialidad. Actualmente no hay ninguna especialidad que sea urgencia, a seca. Es verdad que se está trabajando en eso, a lo mejor de aquí a que vosotros hagáis la especialidad, a lo mejor ya hay una. Por ejemplo, este año han puesto medicina forense que antes no estaba. Uno de los caminos que hay es o entras a trabajar sin especialidad
que por ejemplo podrías trabajar en un hospital privado o creo que incluso en los públicos puedes trabajar de médico de urgencia porque al final tú eres un médico general que sabe un poquito de todo. O también tienes la opción de hacer medicina de familia y luego después a través de másteres y de otras opciones que hay que de formación te puedes especializar en urgencia y puedes intentar pues trabajar en urgencia. Hay muchos caminos para llegar. Por ejemplo, otra opción, por ejemplo, pediatría, no tienes que hacer la especialidad al 100%, también puedes entrar de médico de familia y trabajar en atención primaria haciendo un máster y otras formaciones que hay. Al final, para algunas cosas hay varios caminos para llegar, pero claro, nos pilla muy lejano ahora mismo soltaros toda la tralla de todos los caminos que hay. Pero sí, no hay especialidad, pero sí se puede llegar a urgencia por otros caminos. Hola, ¿creéis que merece la pena ir a una privada si tienes la oportunidad? ¿Cómo son los recursos de la universidad pública? Pues, a ver, tampoco sabría deciros mucho lo de la universidad privada porque nunca he estado en una. Tengo amigos, es verdad, que dicen que a lo mejor pues la atención es más individualizada porque al final pues pagas un precio bastante alto para tener esa atención individualizada, tienes un profesor que está encima tuya, los recursos obviamente van a ser más modernos, actualizados, porque al final tú pagas por eso. Pero la universidad pública yo creo que también está muy bien, te forma bastante bien también y... A ver, en mi caso yo tengo una compañera que estaba estudiando en Madrid, en una universidad privada, y es verdad que ella se vino en cuarto, se vino aquí a Málaga. A ver, depende mucho de vuestras posibilidades. Si vosotros queréis una privada porque queréis y podéis permitiroslo, podéis ir perfectamente. En el caso, por lo que yo conozco de esa experiencia cercana, ella, a ver, ha notado cambio en algunas cosas, pero es que es lo mismo que si, por ejemplo, si os vais a la Universidad de Córdoba, por deciros, o cualquier otra universidad, los planes de estudio van cambiando. Hay universidades en las que pisa el hospital antes, universidades en las que pisa el hospital después, universidades en las que te forman mejor de una especialidad y especialidades en las que, o sea, universidades en las que te especializan más en otra, por el profesor, por el plan de estudio, por un montón de cosas. Entonces, lo mismo ocurre con una privada y una pública. Prácticas tienes en ambas. La formación, el temario es el mismo, la medicina no cambia aquí, no es diferente aquí que en Madrid, por ejemplo. Es verdad que lo que dice ella, las clases son más pequeñas. Nuestra clase de primera somos 180 personas por año. Entonces es verdad que el profesor no puede estar tan centrado en cada alumno. Aún así los profesores es verdad que hacen un esfuerzo para que puedan darnos tutorías a todos, para que podamos preguntarles dudas. Entonces ya es un poco tus posibilidades y lo que queráis hacer. Pero vaya que la pública yo estoy muy contenta y Dina también. Y al final es eso. Hay mucho cambio en cuanto a la dificultad y tiempo con respecto a bachillerato. Es diferente. Bachillerato es una carrera en la que tú, o sea, una carrera de fondo que tú vas haciendo pequeños exámenes a corto plazo. Tú das 2 temas de matemática, te examinas de esos 2 temas. Así, entonces, digamos que no vas con tanta cantidad. ¿Cuál es la diferencia con medicina o con otra universidad? Que tú vas con un temario completo, es decir, te lleva, por decir, 20 temas a un examen final. Entonces, es diferente. También tú eres más libre. Yo, por ejemplo, notaba mucho el primer año que no tenía un profesor encima mío diciéndome estudia, 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 porque es lo que pasa en bachillerato. Aquí tú tienes que aprender a ser responsable y tienes que saber organizarte para que cuando llegue enero hayas podido estudiar para poder aprobar el examen o hacerlo lo mejor que tú puedas. Hay un cambio. Y luego también con respecto a cómo tú ves los estudios, a cómo tú ves el día a día. El examen es tipo test. También es una cosa importante, que por ejemplo, no sé si vosotros ahora mismo estáis acostumbrados a hacer tipo test, pero cuando yo estaba en bachillerato y ella nunca hacíamos tipo test. Entonces es diferente, pero al final te acabas adaptando. Sí. ¿Qué asignaturas se estudian en el primer año? Me está encantando. Me alegro mucho. Pues el primer año tenemos... Primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Bueno, sí. Primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, que ya no va por sistema de trimestres, y cada cuatrimestre hay asignaturas diferentes, no como el bachillerato, que son las mismas asignaturas desde el principio hasta el final. Esto no. En el primer cuatrimestre tenemos anatomía humana 1, que es el aparato locomotor, en plan los músculos y los huesos de todo el cuerpo. Tenemos citología, sí, herencia y en plan, es la misma asignatura. Genética y desarrollo, que te explica un poco el proceso del embarazo muy por encima.
te explica la genética con las reglas de Mendel, que lo habréis visto en bachillerato, y luego la parte de bachillerato de qué es la mitocondria, qué es el núcleo. Sí, otra vez. Lo vuelves a ver. Bioquímica 1, que es también un poco, pues... Aminoácido, ciclo de Krebs, ¿no? No, eso no, es eso es bioquímica 2. Tenemos también bioestadística. Bioestadística, eso sí que es nuevo, son unas matemáticas de sociales, que realmente, yo en mi caso, pues yo nunca había dado eso y era como todo nuevo, pero así lo aprendes. Yo en mi caso había hecho matemáticas de sociales y matemáticas de ciencia en bachillerato, entonces llevaba una pequeña base, pero vaya, que te explican todo desde cero para adaptarlo a todo el mundo. Y la última materia, la quinta, fisiología general. Que eso también es nueva. Sí, te explican un poco el funcionamiento de tu cuerpo. Lo explican muy, 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 muy general, para luego después, durante el resto de cursos, te van explicando más específico. En el segundo cuatrimestre tienes Anatomía Humana 2, que se basa en cráneo y también cabeza y cuello, y en esplanología, que viene a ser las vísceras a nivel abdominal. Está muy guay. Sí, está muy chula. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encantó. Hay gente realmente para todo, hay gente que le gustan las cosas y otra gente que otra. Histología 1, que te explica un poco los tejidos que tenemos en el cuerpo. Luego tenemos comunicación, que es una asignatura muy bonita, que ojalá se diese más tarde, porque te explica un poco a cómo hablar con el paciente. Se disfruta mucho, a mí me gustó bastante. Bioquímica 2, ciclo de Krebs, y toda genética también se ve un poquito. Formación de lípidos, carbohidratos, en fin, muchos ciclos. Y por último, biología, que te explica el desarrollo del bebé desde que se produce la fecundación hasta el momento del parto. Esa a mí también me apasionó mucho. Es muy bonita. La anatomía me encanta. Aquí... Contestado. Vale. Si me ha quedado alguna, puedo entrar en medicina. En el sentido, o sea, tú para entrar en medicina tienes que tener todo tu bachillerato aprobado. Bueno, en cualquier carrera, ¿no? Sí, o sea, te pide que apruebes todo para entrar a una carrera. Es verdad, si te refieres más a selectividad, a si tienes que tener todas aprobadas en selectividad, yo conozco casos de cuando hicieron la selectividad en su momento, que tenían suspensa una asignatura de selectividad. Por ejemplo, una compañera mía tenía matemáticas con un 4, matemáticas 2, y entró en medicina, porque tenía muy buena nota en las demás. Aún así, una cosa que os pido es que no vayáis pensando en suspender, que tengáis siempre la mente positiva, porque al final es verdad que veis selectividad ahora mismo como algo muy complicado, pero es un proceso que tenéis que pasar, que al final todo el mundo pasa y que si todo el mundo puede sacarla y entrar en lo que quiere, ¿por qué no vaya a poder vosotros? Es algo que quiero que tengáis bastante claro. Pero es verdad que a lo mejor porque para entrar a medicina necesitas una nota bastante alta, entonces si suspendes alguna, pues eso te va a bajar bastante la puntuación y va a ser más complicado, pero nada es imposible. Exactamente, depende un poco de cómo vayan las demás. Lo mejor es ir preparado de todo y en el examen tener la mente lo más tranquila posible, estar concentrado y poco más. ¿Cómo compagináis el trabajo con la carrera de medicina? A ver, Dina, ella por ejemplo explica un poco cómo se compagina con... Sí, en primero y segundo no sabía realmente cómo se hacía, pero bueno, en primero no sabía nada, en segundo ya empecé a aprender, en tercero ya le cogí más bien truquillo y ahora la verdad que muy bien. Es algo que, pues eso, que vas a ir aprendiendo. Es que lo voy a decir una y otra vez porque es que es verdad, lo he ido descubriendo yo que con el tiempo, al final tú, pues yo creo que en mi caso, ser muy organizada ha sido como un punto que ha jugado a mi favor, porque al ser organizada, pues me sé organizar más bien, soy una persona que si se propone hacer algo, se propone, si yo antes me despertaba por ejemplo a las 7 de la mañana, ahora me despierto a las 6, porque digo, voy a despertar a las 6 para hacer deporte, no sé qué, no siempre lo cumplo, obviamente, pero vaya, que eso es algo que poco a poco vas tú adquiriendo y no os vengáis abajo tampoco si no os sale a la primera tener una rutina muy organizada y tal, porque no se consigue de un día para otro, sino que es un trabajo a largo plazo, pero la cosa es tener siempre esa energía que te haga hacer las cosas, tener en la cabeza muy claro el objetivo y al final, pues tarde o temprano lo vais a conseguir. Sí, además, si os referís más a trabajo laboral, casi en todos los años de la carrera entran personas que están trabajando ya de otras especialidades. Y es verdad que la universidad ofrece ayudas a los estudiantes a tiempo parcial, que es una opción que sería que tiene algunos beneficios,
como por ejemplo si hay asistencia de clase no te la tienen en cuenta, si hay exámenes a mitad de cuatrimestre y tú no puedes asistir por tu trabajo, también se tiene en cuenta. Son pequeños detalles que te ayudan a poder compaginar la carrera con el trabajo y en general sí se puede compaginar. Es lo que ya dice, un poquito de organización y es verdad que las cosas a lo mejor no siempre van a salir a la primera, pero igual que le puede pasar a alguien que trabaja, es saber compaginar un poquito todo. Y siempre que trabaje y tengas mucho problema para ir a clase y muchas cosas, puedes hablar siempre con el profesor, que siempre está abierto a propuestas que le puedas hacer de no te puedo hacer este examen, pero te puedo hacer este trabajo, o por ejemplo hacer los trabajos más individuales. Siempre hay opciones para todo. Bueno, perdonad que interrumpa, pero es que yo creo que ya nos hemos extralimitado en el tiempo. Quedan un montón de preguntas. No sé si podríamos dar un repaso rápido en un par de minutos porque en breve tendremos que cortar. De todas maneras, dado el éxito que habéis tenido Claudia y Dina en esta charla, a todos los que quedan todavía oyéndonos, son la mitad de los asistentes del principio. Estamos en 27 asistentes ahora. Bueno, os recomiendo que acudáis a las jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar en el pabellón deportivo de la universidad los próximos días 30, 31 de marzo y 1 de abril. Entonces, si Claudia y Dina están de acuerdo, os puedo invitar a que participéis conmigo en esa charla y quizás ahí podéis pues directamente hablar con ellas, porque es que además nos piden cómo contactar con vosotras cuando llegáis, varias preguntas que quedan un montón todavía. No sé si queréis contestar algo rápido, ya le habéis dado el contacto. Quedan nuevos mensajes que los voy, bueno, lo de cómo se llaman ya las conocéis, Claudia y Dina. Luego, cómo contactar con ella lo sabéis también ya. Sí, sobre todo con nosotras dos sería a través de la cuenta de Doctor Go, porque las demás son otras asociaciones de la facultad y nosotros somos por Doctor Go, preguntáis por nosotros y os contestamos en el momento. Sí. Vale, perfecto. Y además, en cuanto a las becas, os tendréis que dirigir al Vicerrectorado de Estudiantes. Hay una sección especial que es de becas y ellos son los que mejor os pueden informar. Creo que habéis conseguido convencer a mucha gente. En cuanto a las horas de clase, bueno, depende de cada curso y aquí hay una pregunta quizá interesante que os la acabo de pasar, lo de la nota máxima de la carrera, que quizás deberíamos de quitar un poco el mito de las notas y aprovechar y comentarle brevemente algo de eso. Venga. En ningún momento tienes que sacar la máxima nota. Nosotros estamos tan centrados en bachillerato, en sacar el 10, el 9, el 10 constantemente, que en la carrera lo único que piensas es vamos a sacar la más nota, la máxima nota. No. En la carrera lo que tenéis que hacer es saber salir con unos conocimientos básicos. Lo importante es que cuando terminéis cada asignatura, sepáis que tenéis las nociones básicas de cada cosa, que sacáis más nota porque se os da mejor o el examen ha salido mejor, cualquier otra cosa, eso que os lleváis. Pero no estáis obligados en ningún momento a sacar la máxima nota. Y la nota realmente no determina lo buen médico que eres. Y eso es algo que tenéis que grabar desde el primer día en la cabeza. Sí. Y rápidamente, dos cosillas que creo que lo de si necesitamos ayudas extra de profesores para la carrera. En mi caso no, pero, y en el suyo creo que tampoco, pero es verdad que los profesores te dicen que podéis pedir tutorías para explicaros, pues a lo mejor las cosas que no hayáis entendido, pero normalmente solemos, entre los estudiantes, pues hacemos piña y nos ayudamos. Sí. Y luego tenemos una herramienta potente que es el campus virtual, donde hay foros que podéis hacer preguntas a los profesores también o acudir a las tutorías presenciales. Luego, en principio, salvo que tengáis alguna deficiencia previa, porque a lo mejor os pasáis de un bachiller que no sea el que prepara para medicina, que tenéis una carencia anterior, no tenéis por qué necesitar apoyo extra. Horas de clase depende, según el curso, en sexto ya todo es práctica, salvo algunos seminarios, eso depende de cada curso. Luego también se pregunta sobre investigación. Investigación realmente la gran mayoría de especialidades puedes hacer investigación. En reumatología, por ejemplo, hacen muchísima investigación aparte de la clínica, en endocrino también. Entonces es una cosa que hasta que no veáis la especialidad y las puertas que os abre, no vais a saber si os va a gustar más la investigación de esa especialidad o menos. Pero en general todas las especialidades ofrecen esa opción.
Sí, quizás la pregunta aquí va más por si os podéis dedicar desde la medicina a la investigación y también podéis hacerlo. De hecho, nosotros en el IBIMA, que es una organización donde se unen en distintas ramas del conocimiento, pues hay tanto biólogos como médicos como ingenieros dedicados plenamente a la investigación. Es decir, que yo un poco lo que os decía al principio, la medicina no es solo trabajar en un hospital o en una consulta de atención primaria. Podéis trabajar en la Organización Mundial de la Salud, podéis trabajar en Médicos Sin Fronteras, podéis trabajar investigando. Tenéis muchas opciones una vez que hayáis terminado medicina. Lo que hay que ir con mente abierta, como decían las compañeras, porque a lo largo de todos esos años iréis formando y viendo otras posibilidades. Bueno, no sé si hay alguna pregunta así urgente que necesitéis más, si no, parece que no, todo el mundo está dando las gracias. Gracias a vosotros por participar. Y gracias a Dina, a Claudia, creo que está claro que ha servido mucho la charla vuestra y nos vemos en las jornadas de puertas abiertas, si os parece, ¿vale? Gracias a vosotros. Bueno, yo no sé si os he dicho, yo soy la vicedecana de estudiantes de la Facultad de Medicina, así que si no tardáis mucho en llegar, lo mismo nos vemos. Lo digo porque cambiamos, cada 4 años se suelen cambiar los vicedecanos, así que nada. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Nos vemos en marzo, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos, adiós.